¿Estás seguro de que estás solo en la oscuridad? Tal vez deberías encender la luz, porque lo que estás a punto de escuchar son confesiones de personas que desearían haberlo hecho. Bienvenidos a las historias más aterradoras de Heredia. La figura en la rendija. Todo comenzó hace unas 2 semanas. Eran las 2 de la madrugada y me desperté por el sonido de mi gato. Loki. No era un maullido normal, era un gruñido bajo, profundo, de esos que te ponen la piel de gallina. Estaba de pie en la cama, con el pelo erizado, mirando fijamente hacia la puerta de mi habitación. La puerta estaba entreabierta, apenas una rendija de unos centímetros. Al principio no vi nada. Pensé que quizás había sido un ruido de la calle o del vecino de arriba. Intenté calmar a Loki, pero él no me hacía caso. Su mirada seguía fija en esa rendija oscura. Fue entonces cuando lo vi. A través del pequeño espacio, en la oscuridad del pasillo, había algo. Una silueta. Era alta, mucho más alta que una persona normal y completamente negra. No tenía rasgos, ni ojos, ni boca, solo una forma alargada y delgada que se recortaba contra la penumbra. Se quedó allí, inmóvil. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo, un miedo primitivo que me paralizó. No podía gritar, no podía moverme, solo podía mirar, con el corazón latiéndome en los oídos. Loki seguía gruñendo, un sonido que era lo único que rompía el silencio sepulcral de la casa. No sé cuánto tiempo pasó, segundos, minutos. Se sintió como una eternidad. De repente, la figura se movió. No caminó, simplemente se deslizó hacia un lado, desapareciendo de mi vista. El gruñido de Loki se detuvo. El silencio volvió, pero esta vez era mucho más pesado, más opresivo. Me quedé despierto hasta el amanecer, con todas las luces encendidas. Desde esa noche, duermo con la puerta completamente cerrada. Y a veces, en mitad de la noche, todavía escucho a Loki gruñir suavemente junto a la puerta. Sombras danzantes. Mi pareja y yo vivimos en una casa antigua en las afueras. Nos encanta la tranquilidad, el silencio, o al menos nos encantaba. Una noche estábamos viendo una película en el salón. Todas las luces estaban apagadas, excepto la del televisor. De reojo, noté un movimiento en la esquina de la habitación. Al principio lo ignoré, pensando que era un reflejo de la pantalla, pero luego mi pareja también lo vio. Se quedó quieta y me susurró, ¿viste eso? Miré hacia la esquina y allí estaban. Eran sombras, pero no eran sombras normales proyectadas por algún objeto. Eran más oscuras que la propia oscuridad, como agujeros en la realidad, y se movían. Danzaban lentamente, retorciéndose y fusionándose entre sí. No tenían una forma definida, pero se sentía como si nos estuvieran observando. El miedo fue instantáneo y abrumador. Apagamos el televisor, esperando que al hacerlo desaparecieran. Pero no lo hicieron. Se quedaron allí, en la oscuridad total, su movimiento ahora más frenético, más errático. Encendimos la luz principal y desaparecieron al instante. Nos miramos, pálidos y sin aliento. Intentamos racionalizarlo, buscar una explicación lógica, pero no la había. Esto ha seguido ocurriendo, no todas las noches, pero sí con suficiente frecuencia como para que ya no nos sintamos cómodos en nuestra propia casa. A veces las vemos en el pasillo, otras veces en el dormitorio. Son como parásitos que se alimentan de la oscuridad. Ya no apagamos las luces por completo. Siempre dejamos una lámpara encendida, una pequeña barrera de luz contra esas sombras que danzan en los rincones de nuestra vida. El pasillo de los ancianos. Trabajo como cuidador nocturno en una residencia de ancianos. Es un trabajo tranquilo la mayor parte del tiempo, pero hay noches en las que el silencio se vuelve inquietante.
El ala donde trabajo es larga y tiene habitaciones a ambos lados. Por protocolo, las puertas de las habitaciones deben permanecer cerradas durante la noche. Una madrugada, mientras hacía mi ronda, noté algo extraño. Al pasar por la habitación 107, vi unas sombras bajo la puerta. Eran sombras de pies descalzos, quietos. Pensé que el residente, el señor Geris, se había levantado. Toqué suavemente la puerta. Señor Geris, ¿está todo bien? No hubo respuesta. Esperé un momento y volví a tocar, un poco más fuerte. Nada. El protocolo me obliga a entrar si no hay respuesta. Abrí la puerta lentamente y encendí la luz. La habitación estaba vacía. La cama estaba hecha, intacta. Me quedé helado. El señor Geris había fallecido esa misma tarde en el hospital. Su habitación no había sido asignada a nadie más. Cerré la puerta, con el corazón desbocado. Continué mi ronda, intentando convencerme de que había sido mi imaginación. Pero al pasar por la habitación 112, volvió a ocurrir. Sombras de pies bajo la puerta. Esta era la habitación de la señora Gaival, que también había fallecido la semana anterior. El miedo se apoderó de mí. No me atreví a abrir esa puerta. Corrí de vuelta al puesto de enfermería y me quedé allí hasta que amaneció. Ahora, cada vez que hago mi ronda por ese pasillo, evito mirar hacia abajo. Pero a veces, por el rabillo del ojo, sigo viendo esas sombras silenciosas bajo las puertas de los que ya no están. El roce en el parque. Me encanta salir a correr por la mañana temprano, justo cuando el sol empieza a salir. Hay un parque grande cerca de mi casa que tiene un sendero que rodea un pequeño lago. Una mañana de otoño había una niebla muy densa, de esas que lo envuelven todo y amortiguan los sonidos. Apenas se podía ver a unos metros de distancia. Empecé a correr, disfrutando de la atmósfera etérea y silenciosa. Después de unos 10 minutos, empecé a escuchar algo. Pasos. Detrás de mí. No les di importancia. Supuse que era otro corredor madrugador. Pero los pasos mantenían un ritmo perfecto con los míos. Si yo aceleraba, ellos aceleraban. Si yo ralentizaba, ellos también. Empecé a sentirme incómodo. La niebla era tan espesa que no podía darme la vuelta y ver quién era sin detenerme por completo. Decidí parar en seco. Los pasos también se detuvieron, justo detrás de mí. El silencio era total. Solo se oía mi propia respiración agitada. Me quedé inmóvil, esperando. Hola, dije, mi voz sonando extrañamente fuerte en la niebla. No hubo respuesta, solo silencio. El pelo de mi nuca se erizó. Estuve a punto de echar a correr cuando sentí algo, un roce, frío, como si unos dedos helados no hubieran rozado el brazo desnudo. Grité y me giré de un salto. No había nadie, absolutamente nadie. El sendero estaba vacío detrás de mí, desapareciendo en la densa niebla blanca. Corrí como nunca antes había corrido, sin mirar atrás, hasta que salí del parque y llegué a la seguridad de las calles iluminadas. No he vuelto a correr en ese parque cuando hay niebla, y a veces, cuando siento un escalofrío repentino, todavía puedo sentir ese roce helado en mi brazo. El auto del abuelo. Mi abuelo tenía un viejo Ford Falcon de 1968. Era su orgullo y su alegría. Lo cuidaba más que a nada en el mundo. Siempre estaba aparcado en la entrada de su casa. Hace unos meses, mi abuelo empezó a enfermar gravemente. Una noche, sobre las 3 de la mañana, me despertó un ruido familiar. El motor de su Falcon sonaba exactamente como cuando él lo arrancaba, un rugido particular que conocía desde niño. Me asomé por la ventana de mi cuarto, que da a la calle, y lo vi. El Falcon estaba saliendo lentamente de la entrada de la casa de mi abuelo, al otro lado de la calle. Las luces traseras rojas se alejaron por la calle oscura hasta que desaparecieron.
Pensé que era extraño que mi abuelo saliera a esas horas, sobre todo en su estado. A la mañana siguiente, se lo comenté a mi madre. Ella se puso pálida. Me dijo que era imposible. Las llaves del coche habían estado en su bolso toda la noche y además, el coche no tenía batería desde hacía semanas. No podía arrancar. Fuimos a comprobarlo. Efectivamente, el Falcon estaba en su sitio, cubierto de polvo y con la batería completamente muerta. No tenía sentido. 2 semanas después, mi abuelo falleció. La causa de la muerte fue un fallo cardíaco masivo. Ocurrió a las 3 de la mañana, exactamente a la misma hora en que escuché y vi su coche alejarse en la oscuridad, como si él estuviera saliendo para su último viaje. Espero que estas historias te hayan mantenido al borde de tu asiento. ¿Cuál te ha dado más miedo? Déjamelo saber en los comentarios. Y si tienes tu propia experiencia paranormal, compártela. Nunca se sabe quién podría estar escuchando. Gracias por acompañarme en esta noche de terror. No olvides suscribirte y activar la campanita